Continuando un poco entonces con lo que sería comunicación asertiva, como habíamos dicho, es una clave de éxito a quienes miramos justamente, nos encontramos dentro de ese mundo emprendedor, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros logremos comunicarnos de manera clara y eficiente, ¿sí? Y en esa comunicación clara y eficiente es efectivamente la que nosotros conocemos como comunicación asertiva, ¿sí? Entonces, a través del tiempo, de los avances, también el desarrollo de las tecnologías, han impulsado a las empresas a evolucionar en cuanto no solamente a equipos y capacitaciones, sino también a sistemas, ¿sí? Y todo eso justamente busca adaptarse a un mundo de comunicación permanente. Entonces nosotros como parte de ese mundo necesitamos estar interconectados y necesitamos comunicarnos asertivamente, ¿sí? Entonces sería genial que usemos esta comunicación asertiva en todos los ámbitos de nuestra vida, como siempre digo, buscamos o visionamos a que los emprendedores no solamente crezcan con sus emprendimientos, sino también crezcan personalmente, ¿verdad? Porque es importante que logremos comunicarnos de mejor manera con nuestros semejantes o en el mundo que nos rodea, ¿sí? Entonces, aprender a comunicarnos con las personas que nos rodean siempre va a ser una prioridad, ¿sí? Ya que a pesar de de que específicamente nuestra empresa cuente con medios y equipos de muy alta tecnología y vanguardia, ¿a quienes dirigimos nuestro producto o servicio, como veníamos hablando? Dirigimos a las personas, ¿sí? A seres humanos, quienes colaboran y participan siempre en la ejecución de todas las actividades o quienes nos ayudan, obviamente, a tomar las decisiones, ¿sí? De lo que se va a llevar a cabo en específico, ¿sí? Entonces, como las decisiones de venta o las decisiones de cobro, si todo lo referente a nuestra empresa siempre va a ir dirigido a ese público objetivo que son personas, ¿sí? Independiente del producto o servicio a quien dirijamos, ¿sí? Entonces, así que es importante lograr siempre que nuestros empleados o el talento humano de nuestra organización obviamente se comunique asertivamente, no solamente con nosotros como propietarios o como base de esa empresa, sino que con el medio que los rodea también, ¿sí? Entonces, esa comunicación asertiva y los buenos negocios empiezan desde dentro de la empresa, ¿sí? Y de que ese personal se encuentre suficientemente capacitado para poder interactuar. Por eso es importante ver también la capacitación de las empresas como una inversión o dentro de las empresas como una inversión y nunca como un gasto. Siempre es importante también considerar y tener en cuenta eso, de que nosotros necesitamos visualizar dentro de nuestros emprendimientos una comunicación constante con nuestro personal y que nuestro personal se encuentre suficientemente capacitado, que encuentre información que se encuentre siempre en constante búsqueda de un mejoramiento, de un desarrollo personal y obviamente también de un desarrollo profesional. Entonces el cliente es obviamente un factor importante en la empresa y si nosotros somos fríos, si no tenemos el contacto o si no comunicamos con el cliente o no conectamos, el cliente va a buscar también otras personas que puedan cubrir sus necesidades que no están siendo satisfechas con nosotros, ¿sí? Entonces, por consiguiente, una buena negociación se debe basar siempre en expresar ideales y propuestas o posturas nuestras, pero siempre de una manera asertiva, ¿sí? Es decir, también es importante el lenguaje corporal, ¿sí? Para que podamos comunicar justamente con claridad lo que pensamos, lo que sentimos y lo que queremos, obviamente sin descalificar ni criticar al otro. Entonces es importante que nosotros como seres humanos proyectemos de manera asertiva lo que nosotros queremos y sepamos hacerlo también sin dañar a la otra parte. Recordemos que
como ya veníamos diciendo, tratamos, coordinamos o contactamos con personas. Entonces, obviamente es importante que tengamos esa conexión, ¿sí? Entonces, comunicar asertivamente, y esa comunicación asertiva lo concretamos con ciertas cuestiones que vamos a analizar ahora, que sería, por ejemplo, expresarse de forma clara y concreta, ¿sí? No dejar dudas en el aire, especificar, bueno, yo considero que esta decisión puede llevarnos a estos resultados. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando una información completa, estoy visualizando o proyectando algo en concreto, estoy especificando del por qué, estoy visionando también los resultados que busco obtener con esas acciones que voy a llevar a cabo. Entonces, es importante no dejar con dudas al auditorio, sino que encajar todo, así como bien muestra la imagen, como un rompecabezas, ¿verdad? Tratar de encajar todas las piezas para que esa interacción o esa expresión de opiniones dentro de ese contexto puedan efectivamente dar los resultados que se buscan, ¿sí? También es importante ser firme en las decisiones, conservar la calma a la hora de negociar. Eso también es algo que obviamente el autocontrol es parte de toda la interacción, de esa comunicación en sí. También ayudar a conservar o guiar a nuestros colaboradores de una manera sencilla, en un lenguaje que ellos puedan interpretar, que ellos también estén inmersos en las decisiones que tomamos dentro del emprendimiento. Recuerden que nosotros no vamos a estar eh, obviamente sueltos allí en el aire, sino que nosotros necesitamos unas raíces firmes, y esas raíces firmes son justamente las personas que están, o el talento humano de mi organización es justamente esa raíz fuerte, ¿sí? Tener asimismo una visión clara de lo que yo quiero conseguir, las metas que busco superar, o a las que busco llegar a través de la ayuda de mis colaboradores, ¿sí? También la importancia de escuchar y respetar la opinión del interlocutor, de la persona que está frente mío, del cliente, del compañero de trabajo, ¿sí? O de cualquier persona que tenga nexo en la empresa. Por eso también tenemos de hecho que hablar con los proveedores, tenemos que lograr esa retroalimentación, que el proveedor me diga, mira, yo creo que en esto podemos mejorar, o tu producto no me está llegando en tiempo y forma, y que el cliente final me diga, bueno, me llegó de tal forma el producto, quiero saber si eso salió así de la empresa, o si no, ¿verdad? O qué pasó en esa cadena logística, ¿verdad? Que si se dañó en alguna parte el producto, ¿verdad? O si el servicio no llegó como se debía, porque el técnico, vamos a dar un hipotético caso que tenemos algo relacionado a informática, el técnico se fue en la casa y no solucionó el problema, igual cobró, por ejemplo, o quizás el técnico se fue y hizo su trabajo de mala gana, el cliente le preguntó y no le respondió al cliente, ¿verdad? Entonces, son ciertas cuestiones que yo tengo que saber manejar, y por sobre todo la única forma de hacerlo es teniendo una comunicación asertiva, teniendo una comunicación abierta con ese entorno en el cual yo me estoy desarrollando, o en el cual estoy específicamente interactuando. Entonces, es importante esa comunicación asertiva en los negocios, pero siempre es importante también no dejar de lado que es una habilidad, ¿sí? Y que se puede aplicar en la vida cotidiana, y eso será obviamente de una gran ayuda, ¿sí? Es importante saber que nosotros podemos, de hecho, trabajar en nuestra comunicación asertiva, y me van a decir, profe, a mí me es difícil, bueno, y en el hecho de admitir que a mí me es complicado, difícil, es el momento en el que yo tengo que trabajar en base a eso para poder lograr los resultados que espero, ¿sí? Entonces, al hablar de la importancia de una comunicación asertiva, hablamos de que nos puede ayudar a minimizar los conflictos y también las discusiones que se pueden dar en el entorno, ¿sí? Al ser claros y directos con lo que nosotros queremos, con lo que sentimos, es obviamente mucho más fácil quizás interactuar dentro de ese entorno, ¿sí? Y llegar obviamente a más y mejores acuerdos, ¿sí?
Entonces, siempre es importante que todo lo que yo diga lo haga de manera respetuosa, ¿sí? Y que no afecte tampoco los derechos de las personas que están al frente, ¿sí? Entonces, podemos decir o hacer lo que nosotros consideremos pertinente, pero siempre teniendo en cuenta que estamos tratando con personas, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy empáticos en el trato. Por otro lado, también ayudar a controlar la angustia, el estrés. Además, eso nos va a ayudar también a reducir la ansiedad. Muchas veces una mala comunicación con los demás nos puede generar también diversas emociones negativas, como ser en todo caso el rencor, el remordimiento, también la frustración, ira, el enojo, entre otras cosas que se nos pueden dar si específicamente interactuamos en un lugar o estamos eh, enmarcados y no usamos la comunicación asertiva, ¿sí? Y esto también nos puede llevar obviamente a estados anímicos que obviamente nos dañen también internamente. Entonces es importante trabajar en ello, ¿sí? También la comunicación asertiva nos permite que podamos construir mejores relaciones, como les decía, ya no solamente en el ámbito laboral, sino también con los amigos, con los familiares, con terceros en el lugar, en los lugares en los cuales interactuamos con personas, independiente de donde sea, entonces podemos implementar. Siempre las personas asertivas pueden criticar lo que las personas hacen, pero obviamente tampoco son eh, quienes, ¿verdad? Entonces, debemos tener en cuenta que no podemos controlar tampoco el comportamiento de las personas, solamente vamos a poder controlar nuestro comportamiento. Por eso les decía también la importancia de que ustedes puedan trabajar en el FODA, en conocer sus fortalezas, sus debilidades, en que ustedes mismos puedan saber cómo actúan, si pueden controlarse, en qué punto no pueden controlarse. Entonces es importante también mantener eso, ¿sí? Lo que debe hacer, obviamente, por mantenerse calmado en una situación, obviamente, que se torna también un poco tensa, quizás, ¿verdad? Entonces, es importante también que si nosotros tenemos esa comunicación asertiva, en otro ámbito también incrementa obviamente nuestro rendimiento personal, de equipo, de organización. Entonces, usar siempre un lenguaje positivo, constructivo, es esencial para ello. Entonces, la clave para tener mejores empleados es obviamente empoderarlos para que ellos puedan encontrar la mejor solución a todos los problemas diarios que se le van a presentar. Por eso les decía la importancia de que mi talento humano se encuentre capacitado, de que esas personas de por sí lo hagan y no lo hagan por obligación, sino porque realmente nosotros ejercemos un liderazgo importante, porque como cabezas, como pilar de esa organización, de hecho debemos de hacerlo, ¿sí, verdad? Entonces, de forma también a conectar con el punto anterior, entonces la comunicación asertiva también me va a ayudar a mí a la productividad en el trabajo, sí, nos va a ayudar también a alcanzar las metas que nos proponemos. Recordemos que ser abierto a las críticas o a las sugerencias es importante, pero al mismo tiempo no es válido tampoco alterarnos al expresar nuestros deseos y necesidades, sí, sino que debemos ser nosotros mismos y debemos obviamente trabajar en nosotros para hacer eso de forma asertiva, ¿sí? Usar la empatía en esa conexión que tenemos, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, este estilo de comunicación también contribuye a una buena toma de decisiones, no solamente en nuestra vida profesional o de emprendimiento, sino también en nuestra vida personal, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que si queremos decir no, ¿sí? A algo, no estamos obligados a hacer, debemos decirlo de forma firme y clara. Bueno, considero que no es correcto o va en contra de mis principios, entonces también es importante aclarar eso y obviamente explicar el por qué, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo por estos motivos o considero que eso no debe ser así por estos motivos. Entonces es importante que nuestras decisiones sean lo suficientemente firmes y claras,
pero siempre es importante también estar abierto a solucionar o darle una solución a ese problema. ¿Sí? ¿Sí? Por último, entonces nos ayuda también la comunicación asertiva a sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás y también obviamente aumenta nuestra autoestima. Entonces debemos recordar que no somos mejores ni peores que nadie, sino que tenemos el mismo valor que cualquiera y obviamente debemos ser tratados con dignidad y respeto. Es importante saber que yo siempre, como les mencioné anteriormente, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. De hecho, que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, entonces es importante también usar eso dentro de esa comunicación asertiva. Entonces, tips para tener algunos tips a tener en cuenta, mejor dicho, para una buena comunicación es comunicarse con claridad, eficacia y asertividad. Es una virtud muy importante, ¿sí? Y es clave en algunos ámbitos. Entonces, específicamente, tenemos a personas siempre a nuestro cargo y dependen siempre la productividad de esa empresa o las decisiones también van a depender de las personas que están allí, ¿sí? Entonces, si una comunicación es poco asertiva, si una comunicación es confusa, o sea, no es clara, puede llegar a generar malos entendidos, problemas, por lo que es importante entonces conocer las 7 claves, entonces, que nos ayudarán específicamente a nosotros, ¿verdad? A que nuestra comunicación sea buena. Entonces, es importante tener en cuenta sobre todo. Entonces, vamos a trabajar un poquitito en esto ahora. Entonces, vamos a ver un poquito ahora 7 tips que nos ayudan específicamente a una buena comunicación. Primeramente, nuestro mensaje tiene que ser observar y ver. ¿A qué nos referimos específicamente al hablar de observar y ver? El emprendedor siempre necesariamente debe desarrollar la capacidad de poder mirar a ese entorno emprendedor. Muchas veces pensamos o nos ceñimos a que nosotros estamos solos dentro de ese mundo y no es así. Nosotros estamos en un mundo sumamente interconectado. De hecho, cada día es un mundo más conectado, por lo cual nosotros vamos a necesitar de todos, ¿sí? Entonces tenemos que ver más allá de las razones, ¿sí? Descubrir las emociones que movilizan a las personas a hacer algo, ¿sí? Tenemos que ver también a la tecnología como nuestro amigo, como un aliado que nos lleva a nosotros a, obviamente, tomar quizás mejores decisiones. También la tecnología nos ayuda a nosotros a encontrar datos, a poder identificar cuáles son las tendencias que se manejan en un mercado, ¿sí? Nos ayuda también a cortar los caminos, ¿sí? Entonces es importante observar y ver el entorno en el cual nos estamos desarrollando. La importancia de contextualizar. Al comunicar, ¿sí? Nosotros necesitamos siempre adaptar esa comunicación al contexto en el cual nos estamos desempeñando. Entonces es importante que nosotros como emprendedores podamos básicamente entender y hacer entender el contexto en el cual nosotros nos encontramos interactuando en ese momento, ¿sí? Entonces, las decisiones que vamos a tomar dentro de esa interacción necesariamente deben integrar a toda la comunidad que se encuentra inmersa en esa decisión que vamos a tomar, ¿sí? Entonces, todas las personas deben saber a qué va a llevar eso,
¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos dar siempre argumentos y por sobre todo también crear espacios de interacción con las personas con las cuales intentamos comunicarnos, ¿sí? Entonces los argumentos le van a ayudar a esa persona a contextualizar el porqué de esa decisión, ¿sí? Entonces, al tomar una decisión, necesitamos que esa persona sepa los motivos de la decisión, ¿sí? Visualizar también futuros, ¿sí? Actualmente no basta solamente con tener objetivos, sino que hay que obviamente también recrearlos mediante un ejercicio de visión, ¿sí? Es decir, que nuestro futuro debe específicamente ser visualizado, ¿sí? Es decir, nosotros debemos tener metas de corto, de mediano y obviamente también de largo plazo, ¿sí? Y esas metas deben estar contextualizadas, deben estar escritas, deben ser el camino que nos lleven a nosotros a llegar a un lugar en específico, ¿sí? Entonces, eh, todo lo que nosotros tenemos muchas veces en nuestra mente debe estar contextualizado en un papel, ¿sí? Que nos permita a nosotros poder mirar, observar qué hicimos, qué nos queda por hacer, ¿sí? Entonces es importante también porque eso nos va a ayudar obviamente también a tener una perspectiva mucho más crítica, ¿sí? Podemos quizás obtener una diversidad de caminos dentro de esa contextualización. Entonces es importante también ello y sobre todo también eh, presentir nuestras emociones y en esas emociones, que esas emociones puedan ser por sobre todo contextualizadas, que tengamos también una visión de futuro con esas emociones. Entonces es importante que nosotros podamos tener esa conexión, no solamente interna, sino también externamente, ¿sí? Entonces la escucha empática también es un tema súper importante de analizar en este punto. Entonces, aquí nos vemos obligados necesariamente a hacer una escucha empática, ¿sí? Independiente del momento en el que nos encontremos, debemos empatizar mucho con las personas, ¿sí? Es importante que nosotros podamos ponernos en el lugar del otro y podamos contextualizar eso siempre, ¿sí? Entonces, ponernos en la piel de nuestro interlocutor es importante, que nuestra comunicación sea asertiva, también que esa empatía sea afectiva, sea cognitiva, el sentir, el ver de la otra persona, situarnos también en sus razones, situarnos asimismo en sus emociones, interpretar también el escenario en el cual nos estamos desarrollando. Entonces, es importante también tener en cuenta y visualizar eso en algún momento. Entonces, escuchar empáticamente es parte de lo que nosotros necesitamos también como emprendedores dentro de un contexto, sí, más aún en el contexto en el que vivimos actualmente. También es importante ser precisos en cuanto al lenguaje que utilizamos en la conexión, ¿sí? El emprendedor entonces siempre debe hablar necesariamente con propiedad. Su lenguaje debe ser siempre preciso, debe ser comprensible, ¿sí? Porque específicamente eh, en ese diálogo preciso va a lograr que, valga la redundancia, ese diálogo sea efectivo y eficiente, ¿sí? Entonces el comunicador es responsable de lo que dice y también de cómo específicamente lo dice, ¿sí? Hablamos también de catalizar consensos, el conflicto con un compañero inseparable. La condición humana es un compañero inseparable. Siempre nosotros eh, estamos ingresando, quizás podríamos decir, en determinados conflictos, porque justamente no nos estamos, mejor dicho, comunicando asertivamente. Es por eso que muchas veces nosotros no llegamos a buenos resultados y nuestro diálogo no tiende a ser muy efectivo. Entonces, hemos de saber gestionar una conversación, navegar a través justamente de las distintas fases, poder catalizar los consensos,
a partir de la comprensión de las distintas posiciones planteadas, aprender también a resolver conflictos y saber cómo gestionar nuestras conversaciones, ¿sí? Así también poder evaluar también para aprender, eso es muy importante también, porque el evaluar es, a más de medir, nosotros estamos aprendiendo sobre los resultados o convertir esos resultados en indicadores, en una palanca de las experiencias. Entonces, el acto de evaluar requiere justamente valentía para poder aceptar nuestros errores y saber específicamente cómo vamos a encarar ese error si se vuelve a presentar en algún momento. Entonces tenemos que ver el error como una fuente de aprendizaje y el fracaso desaparece del vocabulario profesional porque se convierte en una oportunidad y esa oportunidad es una oportunidad de mejora, ¿sí? Entonces también hablamos de emocionar y emocionarse, ¿sí? Justificamos siempre esa emoción desde la razón y de acuerdo a este precepto es obviamente imprescindible identificar las emociones propias y también las emociones ajenas para entender obviamente los comportamientos. Entonces, de esta manera el emprendedor podrá anteponerse a cualquier entorno y responder ante esa necesidad, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros también expresemos lo que buscamos y lo que queremos necesariamente de manera siempre asertiva y empática. Es parte justamente de lo que buscamos siempre dentro de los emprendimientos. También la importancia de actualizarse, de mantenerse siempre informado en torno a nuestro negocio, en cuanto a la proyección de ese negocio quizás en otros países o en otro lugar. Entonces es importante también tener en cuenta eso, ¿sí? Y también trabajar específicamente en nuestras actitudes, ¿sí? Trabajar en los malos hábitos, incorporar nuevas tendencias o nuevas creencias, reciclarse constantemente, también trabajar en nuestras actitudes y aptitudes, ¿sí? Y trabajar eso siempre dentro de nuestro entorno, ¿sí? En síntesis, entonces, el emprendedor es una persona que observa el mundo, lo analiza, lo decodifica o lo separa en partes específicamente pequeñas que después vuelve a analizar, ¿sí? Lo convierte mediante un relato veraz e integrador en un mundo con personas que habitan en él. Nuestro mundo es, es también una conversión de aptitudes y actitudes. Entonces, si deseamos nosotros ser grandes comunicadores, nuestro mensaje debe necesariamente ser auténtico, estar convencidos de nuestras ideas, desde el entusiasmo, plantearlas de tal forma que provoquen obviamente una reflexión y generen también el comportamiento y el sentimiento de entusiasmo y optimismo eh, que inviten obviamente a la acción inmediata de las personas. Es decir, yo debo estar convencido de lo que quiero y de los resultados que voy a obtener si hago eso para que las personas me apoyen y obviamente trabajen también en que ese sueño se haga realidad, ¿sí? Y ese sueño obviamente tiene que ser el sueño de todos, es decir, la persona debe estar inmersa en el sueño como para obviamente estar dispuesto a trabajar en él.